Yo a este lo conozco. Sí, también Tengo yo. que acordarme o no voy a dormir. Alto. No, no te conozco. Yo creí que sí. Hola parceros, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. ¿Qué es esto, parcero? Hoy hablaremos de esto y también vamos a hablar de un supuesto oro que estarán regalando. Todo esto y más estaré hablando a continuación, pero antes vamos a saludar a la familia que ha comentado en nuestros últimos videos. Recuerda dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y activar esa campanita, mi rey. Brothercito, últimamente se han escuchado muchas cositas que están saliendo en otras regiones o imágenes como estas que nadie tiene idea de qué es. O bueno, sí tienen ideas, pero no saben cómo reclamar esto. Y obviamente hay gente que aprovecha esto para desinformar y crear confusiones y luego la gente, la comunidad se decepciona y terminan enojados, etcétera, etcétera. Primero que nada, este es un evento exclusivo para la comunidad del Discord, ya que esta publicación se encuentra en la sección de comunidad de eventos o eventos de la comunidad. En esta sección se están haciendo eventos casi siempre para regalarle orito a la comunidad del Discord y se mantenga activa, etcétera, etcétera. Pero algunos están diciendo que esto lo van a regalar en Bloodstrike. Por lo menos confunden a la gente diciéndoles que es un oro que es para todo y que aún no se sabe el método, pero que va a llegar supuestamente invitando amigos. Y no, queridos amigos, esto no es así. Es más, les explico cómo es esto. Aquí lo traduje para que ustedes tengan claro cómo es esto. Dice que si llegan a más de 1000 reacciones tendrán cupones de reserva, pero si llegan a 2000 le darán oro por tiempo limitado, que serían 200 de oro a 10 strikers, y si llegan a 3000 reacciones pues le van a dar 300 de oro a 5 strikers. Lo único que tienen que hacer es reaccionar en la parte de abajo y como ven todo el mundo ya reaccionó. Ahora solo resta esperar el día de la actualización, luego pasan una publicación diciendo quiénes fueron los ganadores. Van a escoger a la gente al azar, se supone. ¿O cómo crees que van a elegirte en caso de que ganes? Para poder elegirte debiste haber reaccionado en uno de estos que están aquí antes de la fecha. Si reaccionas después de la fecha de la actualización ya no tendrás chance de ganar o no se te elegirá. Lo que quiere decir es que únicamente van a elegir las personas que están reaccionando en ese Discord y que han reaccionado en esa publicación. No será para todo el mundo y no será por invitación de amigos. Quizás el amigo lo hizo sin intención, pero a veces es mejor dejar estos puntos claros porque mucha gente se confunde y comienzan a decir, ajá, ¿y el oro? ¿Por qué no llegó? Esto ya pasó en el pasado y otras veces sí, Bloodstrike en verdad a mentir, pero cuando hay que darle palo a Bloodstrike se le da, pero cuando tiene la razón también hay que darla, bro. Ustedes saben que yo hablo real, yo no me le tuerzo a mi comunidad, sea quien sea, de mi parte siempre van a obtener la verdad, aunque esta verdad le duela a muchos, pero toca decirla. Y en este caso, parceritos, esto es falso. No le van a regalar este oro a nadie por compartir o invitar. Únicamente se lo van a regalar a la comunidad del Discord. Kraken, entonces no vamos a tener orillo nosotros en esta actualización. Sí, es posible que sí. ¿Y por qué estoy tan seguro de que sí vamos a tener orillo? Porque Bloodstrike ya nos ha dejado ver algunas pistas y recuerden que Bloodstrike le encanta dejar pistas para anunciar sus eventos. Y además el filtrador también lo ha dicho en algunos videos de que vendría orillo en este evento. Y si le sumamos que estas 3 carpetas, 2 de ellas han traído oro en sus mega eventos. En todos 2 han regalado oro. Y apenas nos confirmen esto, les estaré trayendo la noticia de primera mano. Por eso te invito a dejar un likeazo y suscribirte si no lo has hecho. Ahora, hay un tema importante que tienen que saber ustedes que está sucediendo con esto. ¿Qué es y para qué sirve?
Antes de contarte, quiero decirte, parcerito, que si tú recargas con WinStore, aprovecha, porque vamos a entregar un celular. Si recargas con WinStore, cada vez que recargas acumulas puntos y llegarás a 100 puntos y te dan una recarga gratis. Y lo mejor está en sus SpeedMat. Solamente tienes que girar sus SpeedMat y podrás ganar uno de estos regalos. Puedes ganar desde oro, pases élite, hasta 5000 de oro. Y todo esto por recargar solamente con WinStore. No lo pienses más y pásate ya para WinStore. Resulta que en los últimos días han sacado varios eventos exclusivos para la región de Asia. Entre esos está este y también tenemos este. Les voy a pasar la captura traducida porque está al inglés, así que se las voy a poner en español para que ustedes entiendan qué es esto. Soporte de lista en línea. A nuestra derecha nos salen los torneos de batalla campal, que serían como VR. Y a la derecha nos deja ver lo que trae. El primero es el torneo de nivel A, que consiste en traer más de 100 equipos. Y NTS le podrá dar un soporte de 2500 rupias, más 18k de oro y 3600 para la comunidad. Lo que quiere decir esto, parceros, que estos son torneos y los cuales Bloodstrike los está apoyando. Pero estos torneos no tienen ni un punto de comparación con los torneos que aquí apoyan en LATAM. Cuando solicitemos un evento para Bloodstrike es tan difícil quedar. Bueno, por lo menos a mí no me van a aceptar ningún evento que yo les pida a Bloodstrike, a pesar que yo manejo un público grande. Ustedes saben que Bloodstrike no les gusta que yo haga esos videos porque yo les hago ver a ustedes la verdad. El apoyo que recibimos nosotros los jugadores o las personas de LATAM es muy poca en comparación con el apoyo que recibe la gente de Asia. Y ustedes saben que la staff de los embajadores no le encanta que yo haga público estas cosas. Por lo tanto, si solicito algún torneo, siempre lo niegan o simplemente no responden. Ya lo mío es algo más personal y me retiraron todo tipo de apoyo de parte de Bloodstrike mientras la staff esté ahí. Pero ustedes pueden solicitar uno. No les van a apoyar con dinero porque eso ya no lo hacen y ni siquiera lo van a hacer, pero sí les pueden apoyar con orito. Y esto es lo que tiene molesto casi a toda la gente del competitivo, porque si ustedes no saben, la gente del competitivo entrena, se esmeran en ser los mejores y mostrar nivel, no solo para obtener recompensa de orito. La gente del competitivo sueña con ganar un apoyo económico que te ayudará a comprarte equipos más pro. Por ejemplo, si eres una persona pobre pero tienes un gran talento jugando, el apoyo económico que ganas o que recibas al ganar uno de esos torneos serviría para comprarte un nuevo celular, no sé, una nueva PC, una gráfica para la PC, lo que sea. Y así tener una motivación para seguir entrenando, soñar con participar algún día en un eSport que los lleve a torneos presenciales. Entonces ya sabemos que esto es para hacer torneos. Para la gente que quiera solicitar torneos, Bloodstrike los irá a apoyar. Y este otro evento también lo tenemos aquí en LATAM, el cual consiste en crear videitos en TikTok y te dan recompensa por eso si llegas a ganar. En este caso a la gente de Asia le darán unos 20.000 dolarillos. No le cae nada mal a nadie y solamente por sacar videitos, contenidos del nuevo mapa o de la nueva actualización en Bloodstrike.